La voz. Todas las miradas se dirigieron hacia los cielos. La voz retumbó por todas partes y quienes se encontraban al interior de sus casas, en las oficinas públicas y hasta en las mismas fábricas, detuvieron sus labores para salir afuera y dirigir sus miradas hacia lo alto. Como algo extraído de tiempos bíblicos, la voz dio instrucciones muy claras y precisas. El día martes sería feriado y ese día el transporte público dejó de funcionar. Ese primer día feriado sorprendió a todos, todas las gentes debieron caminar hasta sus trabajos y los horarios debieron ser modificados. Por otro lado, los científicos de todo el mundo se empeñaron en observar los cielos para averiguar la procedencia de la voz, y por más que se esforzaron nada obtuvieron, su procedencia era completamente desconocida. En un comienzo todos pensaron que se trataba de las potencias mundiales. Siempre hemos sabido que se afanan por transformarse en amos y señores de todo el planeta, sin embargo, alguien más poderoso comenzaba a darse ese atributo de amo y de señor de toda la humanidad. Los noticieros de todo el mundo difundían muy variadas opiniones. Unos acusaban a los chinos, otros a los rusos. La mayoría del mundo opinaba que los Estados Unidos de América estaba detrás de todo esto y, como siempre, a través de algún evento de falsa bandera. Cuando la escuché por primera vez recordé esas películas sobre Moisés y la zarza ardiente. ¡Qué fabulosa voz! Cuando nos dijo desde lo alto que el día martes debía ser consagrado a su presencia, todo tipo de comentarios surgieron en las redes sociales, y se volvieron virales a más no poder. Entre bromas e insultos, hubo quienes especularon sobre los Anunnakis y su regreso. Los más optimistas aseguraron que se trataba de una nueva tecnología súper avanzada que pondría fin a las guerras y a las hambrunas. Es increíble que en la incertidumbre de lo venidero, toda suerte de especulaciones perfila el destino mismo de los eventos que están pronto a suceder. La voz siguió dándonos instrucciones tan absurdas como, por ejemplo, establecer un horario para que la escucháramos ininterrumpidamente durante todo el día. Eso era absurdo. La voz ordenaba y las autoridades locales y mundiales obedecían. Desde los cielos, desde las órbitas superiores, los satélites escudriñaban todos los rincones del planeta, sin encontrar nada extraño, todo estaba normal y ni siquiera la NASA ni sus similares en todo el mundo emitían comunicados especiales. La ciencia y la tecnología renegaban de toda posibilidad de que fuéramos creados. Un día, muy cansados de las largas peroratas interminables de la voz, decidimos utilizar, de manera más eficiente e inteligentemente, nuestros audífonos. Así, escuchando nuestras músicas a todo dar, nos fue posible evadir ese timbre meloso e hipnotizador que a muchos nos tenía cansados. Utilizando este tan sencillo adminículo, pudimos descansar de ella por varios días y semanas. La voz era audible por todas partes, y no había forma de no prestar atención a todas sus órdenes y mensajes. Hubo un momento que la TV se transformó en su juguete predilecto, y no perdió ocasión de exigir a los productores de programas en crear documentales y especiales de prensa sobre ella misma. Pero una tarde, sorprendidos, pudimos ver a través de la TV, como los niños de todo el mundo habían realizado dibujos imaginándola de muchas formas y colores y, sin ningún tipo de pudor, se sumaban otros dibujos de otros que no eran tan niños. Fue así que, después de un tiempo, por todas partes, poco a poco, una especie de ansiedad creciente y colectiva, comenzó a alimentar la imaginación de todos y llegó un momento en que todos, completamente todos, queríamos verla. A tal extremo llegó la obsesión de muchos que, una noche, durante un programa de TV, se le informó a la voz que un dibujo había sido el ganador de un concurso, realizado entre todos los televidentes de ese programa y que su deber ahora era complacer a su audiencia. Y la mejor manera de agradarla era adoptar la forma del dibujo ganador. ¿Podrán ustedes creer semejante tontería? Cuando el dibujo fue divulgado a través de todos los medios, y a todo el mundo, las encuestas de opinión no se hicieron esperar. Desde todas partes comenzaban a llegar datos muy interesantes que era muy importante tener en cuenta. Esas encuestas arrojaron números positivos en una gran variedad de temas. Desde la llegada de la voz, por ejemplo, los asaltos y robos habían disminuido. Desde ese día no se habían producido abortos, ni estallidos sociales, y los que se producían, así de pronto, se acallaban. Las rencillas políticas terminaron y el temor de la constante amenaza nuclear desapareció. Una mañana desperté sobresaltado a causa de un gran ruido subterráneo que remeció toda mi habitación bruscamente. El movimiento sísmico fue tan violento que todos dábamos por hecho que se trataba de un terremoto. Después del fuerte temblor salimos fuera de nuestras casas, para cerciorarnos de que todo estaba bien. En nuestro barrio no hubo destrucción aparente, pero lejos, en otros lugares de la ciudad, la sorpresa fue mayor. La voz se hizo sentir minutos antes del terremoto diciendo varias cosas, en un tono
no muy amigable, y muchos pensaron que, si estando molesta con la humanidad podía producir terremotos donde quisiera, entonces, estando furiosa, fácilmente podría acabar con todos nosotros en cualquier momento. Rato después, escuchando las noticias, supe que la voz había dicho de manera muy clara y precisa, que no debíamos hacer imágenes de ella ni de dónde ella se encontraba, ni de otras cosas. Ese mensaje fue repetido muchas veces a través de la radio y la TV. Y cuando quise evadir todas esas noticias, descubrí que ya no tendría más el control de lo que quería escuchar. Mis audífonos ya no me deleitarían más con mi música. En lugar de ella encontré todos los mensajes de la voz grabados en mi celular desde el primer día que se hizo escuchar. ¡Qué terrible! La privacidad había terminado y con ella la libertad de poder escuchar lo que se quería. La tecnología, poco a poco, parecía servirle más a ella que a nosotros, y no sería lo único. Semanas después controlaba los aeropuertos, las estaciones de trenes, el metro, el transporte público y la banca. Así como borró de nuestros celulares todo tipo de música, también nos borró todos los números de teléfonos y direcciones de correos. Desactivó todas nuestras cuentas de redes sociales, y de un día para otro, la voz asumió el control total de todas nuestras actividades. Internet ya no era nuestra, pertenecía a ella y no hubo forma de evitarlo. La TV poco a poco comenzó a ser controlada por sus fanáticos seguidores y lo mismo ocurrió con las radios y la poca prensa escrita que aún existía. Los youtubers críticos a lo que la voz decía y ordenaba lentamente fueron desapareciendo, jamás censurados, sí eliminados, sacados del sistema. En los carros del tren subterráneo su voz era inconfundible y nos susurraba a cada instante todos sus planes y proyectos. Utilizando una tecnología muy sofisticada, la voz era audible como un susurro constante y molesto en nuestros oídos. Pórtate bien, no botes basura, no mires a las personas, solo piensa en lo bueno que tú eres y en lo bien que haces tu trabajo, eso es lo que importa, nos decía. Durante los atardeceres, ya estando en nuestros hogares disfrutando de una música, una conversación o viendo una película, la voz nos susurraba. Ya es hora de acostarse, debes descansar. Y a muchos esa intromisión comenzaba a molestar. Frases muy bien estructuradas nos daban la pauta para cada día, para cada hora, para cada mes, y eso comenzó a calentar los ánimos. Para muchas personas, todo lo que estaba sucediendo les pareció bien, era bueno que alguien pensara por todos y nos dijera el qué hacer a cada instante, eso era bueno. Sin embargo, para otros, todo lo que sucedía se estaba transformando en una especie de dictadura psíquico-digital analógica. Sin ser muy inteligente, nos dimos cuenta que la voz buscaba acondicionar el comportamiento humano a partir de repetidas instrucciones durante un buen tiempo, hasta que, el recibir órdenes y el ejecutarlas, no fuera cuestionado por nadie y se transformara en lo más normal posible. Es increíble que, como siempre ocurre, no faltan quienes, a nombre de una voz todopoderosa, comienzan a hacer de las suyas, aprovechando la estupidez colectiva de muchos y el temor y el miedo de otros. Eso siempre ha ocurrido en todo momento, por todas partes, y esto ya comenzaba a crear un condicionamiento en los más despreocupados y seguidores incondicionales a la voz. El descontrol comenzó a manifestarse de a poco, primero, en la creciente intolerancia que se manifestaba hacia quienes apoyaban, incondicionalmente, a la voz, y también por quienes comenzaban a aplaudir todas las medidas impuestas por ella. Una noche, pasadas las 24 horas, sentado frente al televisor, me dispuse a escuchar y a ver todo lo que se decía sobre la voz. Mientras miraba la tele, unos amigos deslizaron por debajo de la puerta de mi casa una hoja de papel con algo escrito. A través de ese papel, me informaron que los vecinos, mis vecinos concretamente, habían estado instalando cámaras en ciertos puntos estratégicos de toda la vecindad. Y durante las últimas noches habían marcado las casas donde habitaban quienes eran contrarios al nuevo orden y también a los indecisos, es decir, mi propia casa. Mis dos amigos desaparecieron, por más que los llamé por celular, no respondieron, y a las 12 de la noche, en punto empezó todo. Desde lejos los ruidos nos hicieron tomar conciencia de todo lo que había sucedido. Los partidarios de la voz se encontraban en sus casas y a esa hora, como si todos se hubieran puesto de acuerdo, apagaron sus luces. Así, como un sueño colectivo del cual no puedes despertar, poco a poco las luces del barrio fueran apagándose, primero el alumbrado público, enseguida las luces de nuestras casas, y, finalmente, nuestros celulares dejaron de funcionar. Así fue como, de un momento a otro, nos quedamos a oscuras. Desde lejos el viento nocturno nos trajo ruidos que jamás pensamos escuchar.